nueva clase que vamos a hacer es cómo hago yo para calcular el límite de una sucesión. Entonces, primero vamos a ver dos límites básicos que generalmente son los que uno aplica cuando va a calcular límite de sucesiones. Vamos a ver el primero. Primer límite básico. Límite cuando n tiende a infinito de k sobre n. Entonces, cuando en la parte de arriba hay un número, este número puede valer 5, 10, 20, 100, 1.000.000, y el número de abajo es un número que va aumentando. Cuando yo digo que n tiende a infinito, quiere decir que el número n va aumentando de valor. Entonces, vamos a cambiar la k, la vamos a cambiar por un número. Entonces, vamos a suponer que k vale 10.000. Entonces, tendríamos 10.000 dividido n. Entonces, cuando n vale 1, me daría 10.000 dividido 1, 10.000 dividido 1 me daría acá 10.000. Ese sería el primer término. Cuando n vale 2, me daría 10.000 dividido entre 2, entonces me daría 5.000. Cuando n vale 3, entonces me daría 10.000 dividido 3, me daría como 3.333. Cuando n vale 4, entonces me daría 10.000 dividido entre 4, me daría acá 2.500. Y en esa misma forma, el número de abajo va aumentando. Entonces, supongamos, cuando n vale 5, entonces me daría 10.000 dividido entre 5, me daría 2.000. Más adelante seguiría cuando n vale 6, 7, 8, cuando n vale 10, entonces me daría 10.000 dividido entre 10, daría por aquí 1.000. Y así sucesivamente, le voy dando valores a n, y entonces observen que aquí de 10.000 pasó a 5.000, a 3.000, a 2.500, a 2.000, a 1.000, y acá ese número cada vez es más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos observando acá? Que esta sucesión empieza acá, empieza en 10.000, acá en 10.000, después baja a 5.000, después baja a 3.300, después a 2.000, a 2.500, después a 2.000, después a 1.000, y esos números cada vez van bajando. Si yo tratara de unir estos puntos, vamos a ver que estos números están bajando y cada vez se van acercando al número 0. Entonces, por lo tanto, decimos que esta sucesión, cuando acá arriba hay un número y abajo está n, este límite vale 0. ¿Por qué? Porque en la medida que n va aumentando, en la medida que el número de abajo va aumentando, esta división es cada vez más pequeña hasta que se convierte, por acá bien lejos, se convierte en el número 0. Nunca llega a ser 0, pero cada vez se acercan al número 0. Esta es la primera sucesión, el primer límite básico, y eso yo me lo tengo que aprender porque en todas las sucesiones de aquí en adelante yo tengo que utilizar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que utilizar? Ya sea que yo tenga 200 sobre n o 500 sobre n o 1000 sobre n, cualquier número sobre n, esta sucesión siempre vale 0. Todas van a valer 0. Vamos a ver el segundo ejemplo de una sucesión básica que uno la tiene que aprender de memoria. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de k elevado a la n. Este k lo voy a dividir en varias partes. Aquí tenemos la línea recta. Voy a suponer que el k lo voy a cambiar por un número que está de 1 de para allá, de 1 hacia allá. Entonces lo vamos a dividir en varias partes. Entonces, cuando el número k, este que está acá, está de aquí para allá, vamos a dar un ejemplo. Voy a tomar
por aquí voy a tomar el número 3. Entonces me quedaría 3 elevado a la n. Ese sería nuestro ejemplo. Entonces, cuando n lo empiezo a cambiar, me daría 3 a la 1, después 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, 3 a la 5. Entonces vamos a tener que primero me da 3, después me da 3 por 3 me daría 9, después 3 veces me daría 27, después 4 veces me daría 81, 243. Entonces acá estamos observando que los términos de esta sucesión van subiendo, o sea, van 3, 6, 9, 81, van subiendo. Quiere decir que como van subiendo, decimos que esto tiende a más infinito. Entonces, acá en esta parte vamos a decir que esta sucesión tiende a más infinito, cuando el número que está aquí en la base es un número mayor que 1. Entonces acá, si k es mayor que el número 1. Y ahí al lado voy a colocar el ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo para este caso? Cuando yo tengo 3 a la n, que nos daría acá 3, 9, 27, 81, etc. Esta sucesión sube. Repito, esa sucesión sube. Es una sucesión ascendente. Ahora, vamos a suponer ahora que k está aquí, o sea, que k vale 1. Entonces, si k vale 1, entonces me daría 1 elevado a la n. Entonces, el primer término valdría 1, después 1 por 1 me daría 1, 1, 1, 1, 1. O sea, que cuando k vale 1, acá k es igual a 1, entonces el límite de k elevado a la 1 vale 1. Entonces, ¿cuándo vale 1? Si el valor de k vale 1. Ahora voy a cambiar a n por un número, acá, este k, lo voy a cambiar por un número que esté acá entre 0 y 1. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Un número que está entre 0 y 1 daría un medio, o un tercio, o un cuarto, o 3 cuartos. Para todos los números que estén entre 0 y 1, cuando este número que va acá está entre 0 y 1, vamos a ver qué pasaría. Entonces, voy a dar un ejemplo. Voy a tomar un medio y le voy a elevar a la n. Entonces, el primero me daría un medio, el siguiente me daría un cuarto, el siguiente me daría un octavo, después me daría 1 sobre 16, después me daría 1 sobre 32. Voy a tomar acá el número bien grande, voy a suponer que acá está el 0 y acá está el 1. Entonces, ¿dónde estaría un medio? Un medio estaría acá, acá estaría un medio, entre 0 y 1. Después, ¿dónde estaría un cuarto? Un cuarto estaría acá. Entonces, observen que de un medio pasó aquí a un cuarto. Esto lo dividimos en 4 y esto sería un cuarto. Acá estaría un cuarto. Después seguiría un octavo estaría como por acá, vean. Entonces, observen que estos términos están, en este caso, los términos están bajando. Es decir, que esta sucesión se acerca, los términos se van acercando a 0. Entonces, acá decimos que ahora esta sucesión vale 0. ¿Y cuándo vale 0? Cuando k, este número que va acá, está entre el número 0 y el número 1. Entonces, si k está entre el número 0 y el número 1. K está entre el número 0 y el número 1. Y entonces, en ese caso, repetimos, la gráfica va bajando y los términos se van acercando a 0. Entonces, ya con esto, entonces tenemos acá, esta sucesión es la sucesión más importante porque es la que yo aplico casi en todos los límites de sucesiones, como vamos a ver en los ejemplos que vienen aquí a continuación. Vamos a ver un teorema que se llama teorema de comparación y que dice: si los términos de una sucesión están entre los términos de otra sucesión y el límite de esta última, la sucesión converge al mismo tiempo. Voy a dar un ejemplo. Voy a hacer esta sucesión que es igual a la anterior. Entonces, en el anterior habíamos colocado acá arriba 10.000.
Entonces aquí, cuando n vale 1, me daría 1 sobre 1, daría 1. Cuando n vale 2, me daría un medio. Después me daría un tercio, después me daría un cuarto, me daría un quinto, etcétera, hasta infinitos. Entonces, a medida que n va aumentando, cuando n tiende a infinito, el número de abajo va aumentando, pero el número de arriba permanece igual. Entonces, voy a dar un ejemplo acá. Cuando esto lo divido en dos partes, yo tengo esta parte. Esto sería un medio. Cuando esto lo divido entre 4, me daría este pedazo acá. Cuando lo divido entre 5, me daría este pedazo. Cuando lo divido entre 6, me daría este pedazo. Cuando lo divido entre 10, me da este pedazo. Cuando lo divido entre 20, me da este pedazo. Entonces, en la medida que el número de aquí abajo vaya aumentando, cuando el número de abajo aumenta, el pedazo cada vez es más pequeñito, hasta que llega un momento en que queda convertido casi en cero, porque el número es muy pequeñito porque lo he dividido en muchas partes. Entonces, como lo he dividido en muchas partes, vean, el término cada vez es más pequeño. Entonces decimos que esto, el límite, tiende a cero. Y voy a hacer una segunda sucesión. Entonces supongamos 1 sobre 2n. Entonces, ¿cuáles serían los términos de esta sucesión? Los términos de esta sucesión, cuando n vale 1, me daría un medio. Cuando n vale 2, me daría un cuarto. Cuando n vale 3, me daría un sexto. Cuando n vale 4, me daría un octavo. Entonces, ¿qué pasa? Y continúa. Entonces, ¿qué pasa con esta segunda sucesión? Que todos estos términos están metidos dentro de esta sucesión. Por ejemplo, un medio está acá, un cuarto está acá, véanlo. Un sexto estaría por acá, acá estaría un sexto, un octavo estaría más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los términos de esta sucesión están metidos dentro de esta sucesión y el número 0. Entonces, si esa sucesión, el límite es 0, el límite de esta sucesión también tiende a 0. Eso es lo que yo saco un límite cuando yo lo saco por el teorema de comparación. Y esto es muy básico para calcular todos los límites de sucesiones, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. En este ejemplo que vamos a ver que yo tengo que aplicar el teorema de comparación, pero también tenemos que aplicar algunas cosas de matemáticas de años anteriores. Por ejemplo, cuando yo tengo 2 octavos más 5 octavos más 9 octavos, cuando todos los números de abajo son iguales, yo sumo los números de arriba. Entonces yo digo que esto es igual a 2 más 5 más 9 sobre 8. Generalmente nosotros vamos en este sentido, de aquí para allá. Pero en muchas ocasiones yo tengo que devolverme. ¿Qué quiere decir devolverme? Que si yo tengo esto, me puedo devolver acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2 más 5 más 9 sobre 8, esto yo lo puedo escribir como 2 dividido 8, vean, me estoy devolviendo, más, ahora viene 5 sobre 8 y ahora viene 9 sobre 8. O sea que en este caso yo puedo ir de aquí para acá o me puedo devolver. Este paso es lo que yo voy a aplicar en este límite de sucesiones. Y esto es lo que generalmente tenemos que aplicar con las identidades básicas o los límites básicos para calcular el límite de una sucesión. Como ya entendimos esto, lo vamos a aplicar a este ejemplo. Entonces, quiere decir que tomo este y lo divido entre este y lo divido entre este. Entonces nos daría límite cuando n tiende a infinito, entonces aquí me daría 20n sobre 4n cuadrado más 12n sobre 4n cuadrado y más 20 sobre 4n cuadrado. Y ahora viene solamente procesos algebraicos o matemática sencilla. ¿Matemática sencilla qué es? Por ejemplo,
que yo puedo simplificar un fraccionario. Por ejemplo, acá 20 dividido 4, entonces yo lo cambio por 5. Aquí 20 dividido entre 4. O aquí 12 dividido entre 4. 12 dividido 4 me da 3. Entonces, esas divisiones matemáticas de años anteriores lo aplicamos acá. Entonces, aplicando acá esto, ¿cómo nos daría? Nos daría límite cuando n tiende a infinito. Esta n y esta n cuadrado se cancela y me queda 20 sobre 4. Pero 20 dividido 4 me da 5. Entonces desaparece y me queda todo y me queda 5. Aquí me daría 12 dividido 4 me daría 3. Y una n de arriba, y aquí abajo hay dos n, entonces cancelo una n de arriba con una n de abajo y me queda en la parte de abajo me queda n. Y acá en esta parte 20 dividido 4 me da 5 y en la parte de abajo me da n cuadrado. Y acá ya quedó listo para aplicar el teorema de comparación, que fue el teorema que explicamos anteriormente. Entonces, ¿cómo me quedaría este límite acá? Entonces, por ejemplo, acá 5. ¿Qué quiere decir esta sucesión? Que el primer término vale 5, siguiente vale 5, siguiente vale 5, 5. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un número, el límite de este número pues siempre va a ser 5 porque el término siempre va a ser 5. Aquí, entonces recordemos, cuando en la parte de arriba hay un número y en la parte de abajo el número va aumentando, esto tiende a 0. Y este número también tiende a 0 porque el número de abajo está aumentando. Entonces, por comparación, vale 0. Y 5 más 0 da 5 más 0. Entonces, todo el límite todo este límite tiene un valor de 5. Y aquí me queda mucho más fácil porque me quedaría muy complicado ir haciendo todos los términos de esta sucesión para sacar una respuesta, y esta respuesta es fija, precisa. Y si yo lo hago término a término, me va a quedar muy complicado sacar cuál es el límite. Bien, vamos a ver este ejemplo número 2 que hacemos prácticamente lo mismo de los fraccionarios. Entonces, esto lo divido en dos fracciones. Entonces, me quedaría igual al límite cuando n tiende a infinito. Entonces, esto lo divido en 2n dividido 3n más 3n menos 1 dividido 3n. Entonces, observen que ahí estamos aplicando la propiedad de los fraccionarios. Cuando yo tengo una suma de fraccionarios, lo separo en varios fraccionarios. Eso es lo que hemos hecho acá. Ahora aquí aplicamos las leyes de potenciación. Entonces, aquí me daría límite cuando n tiende a infinito. Como acá está n y acá está n, puedo escribir acá 2/3 elevado a la n. ¿Por qué? Porque una ley de la potenciación me dice que esto de acá es igual a ¿quién? Tomo el número de arriba, lo elevo a la n, y tomo el número de abajo y lo elevo 3 a la n. ¿Qué quiere decir? Que esto lo cambio por esto. ¿Por qué? Porque estas dos expresiones son iguales. Y ahora, acá en esta parte, tenemos una división de potencias de igual base. Por ejemplo, cuando yo tengo 5 a la 4 dividido 5 a la 3, cuando las dos potencias son iguales, entonces arriba hay 4 5, 4, y en la parte de abajo hay 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplificar. ¿Qué es simplificar? Cancelar un 5 de arriba, un 5 de abajo, uno de arriba, vean, uno de arriba, uno de abajo, uno de arriba y uno de abajo. ¿Cuánto me daría? 5 a la 1. ¿Qué me dice esa ley de potenciación? Que al exponente de arriba, 4, le quite el exponente de abajo. Entonces, a 4 le quite 3. Esa propiedad es la que vamos a utilizar acá. Entonces, aquí, ¿qué nos daría? Más 3. Entonces, al exponente de arriba, que es n menos 1, le voy a restar, le quito el exponente de abajo, que es n. Pero esta n y esta n, acá está más y acá está menos, se anulan y solamente me queda menos 1. Entonces, ¿cómo nos iría quedando el ejercicio hasta acá? Entonces, igual, al límite, cuando n tiende a infinito, de 2/3 elevado a la n, más, aquí me quedaría 3 elevado a la menos 1.
Entonces, siempre que yo tenga un exponente negativo, otra vez por una propiedad de la potenciación, cuando yo tengo x a la menos n, esto es igual a 1 sobre, y lo coloco con exponente positivo. Este exponente pasa aquí a la parte de abajo, pero acá queda negativo y aquí me queda positivo. Esta ley es la que vamos a aplicar acá y cómo nos daría. Entonces nos daría límite cuando n tiende a infinito de 2/3 elevado a la n más 1 sobre 3. Y aquí ya estos límites son básicos y es solamente cuestión de análisis. Entonces aquí vamos a ver el teorema básico que vimos hoy. Cuando el número que está aquí en la base, entonces recuerden, si este número de acá fuera 5 elevado a la n, entonces nos daría, entonces cuando yo estoy haciendo un ejercicio, no escribo lo primero que se me ocurra, sino que hago un ejemplo para analizar. Si yo tuviera 5, me daría 5 en la 1, después 25, entonces me daría, esto tiende a más infinito. Pero como acá yo tengo 2/3 y este número está entre el número 0 y el número 1, dijimos que cuando este número está entre 0 y 1, este límite de acá vale 0. Entonces, aplicando esa propiedad anterior, entonces, ¿qué nos daría? Este límite básico vale 0 y este de aquí vale 1/3. Y si yo a 0 le sumo 1/3, quiere decir que todos los términos de la sucesión tienden a 1/3. O sea que el límite de esa sucesión de arriba, todos los términos se acercan a 1/3. Acá decimos que los términos se acercan a 1/3, o simplemente que el límite es igual a 1/3 y por lo tanto es una sucesión convergente. Entonces recordemos, cuando una sucesión se acerca a un número es convergente. Cuando tiende a más infinito o a menos infinito es una sucesión divergente. En este caso nos da una sucesión convergente porque tiene un límite. Vamos a realizar un tercer ejemplo que es parecido al anterior. Entonces, empezamos. Entonces recuerden, primero esto lo divido en dos fraccionarios. Entonces nos daría límite cuando n tiende a infinito de 7n sobre 2 elevado a la n, más, ahora viene 5 sobre 2 a la n. Entonces observen que ya lo separé en fraccionarios. Ahora aplico propiedades de la potenciación, entonces me daría límite cuando n tiende a infinito, y acá esto lo puedo escribir como 7/2 elevado a la n más 5 sobre 2 elevado a la n. Entonces, este límite de acá, este límite tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque el número de arriba está fijo 5, siempre nos va a dar 5, y en cambio el número de abajo va aumentando. Quiere decir que aquí va 2, después aquí va 4, después va 8, después va 16. Entonces, cuando un número arriba está fijo y el de abajo va aumentando, esto siempre tiende a 0, por comparación. Entonces, este límite ya sabemos que vale 0. Ahora voy a analizar este límite de acá. Entonces, borramos. Y este número que está acá, recuerden la propiedad básica que dijimos que íbamos a aplicar. Esto, 7/2 es igual a 3,5. ¿Qué quiere decir? Que este número es mayor que 1. Como el número es mayor que 1, quiere decir que esta sucesión tiende a más infinito. Entonces acá esto tiende a más infinito y esto de acá tiende a 0. Infinito no es un número, infinito es un símbolo, que quiere decir que esto es un número muy grande. Entonces, si a un número muy grande, a 20 millones, le agrego 0, pues me vuelve a dar 20 millones. Entonces, esto es igual a más infinito. ¿Qué quiere decir? Que los términos de esta sucesión
no se acercan a un número fijo, sino que los números van de para arriba, va aumentando y cada vez es un número muy grande. Entonces, como no hay límite, decimos que esta es una sucesión divergente. Entonces, ¿cuándo la sucesión es divergente? Cuando tiende a más infinito o cuando tiende a menos infinito. Entonces, hasta allí ya hemos descubierto que esta sucesión no tiene límite, o sea, no se acerca a un número determinado. Los términos tienden cada vez a ser un número muy grande porque tiende a más infinito. Infinito quiere decir que es un número muy grande, o sea que va a 5 millones, 10 millones, 20 millones, 100 millones, es un número muy grande, o sea que no se acerca a un número fijo. Por eso decimos que es divergente.